Vamos a revisar lo que va a ocurrir este martes en Lima. Se va a realizar la Conferencia Mundial por la Democracia en Venezuela. Fue convocada por Perú y ha sido invitado un centenar de países, entre ellos China, Rusia, Cuba y Turquía, aunque estos se negaron a participar, pero hasta ahora se conoce que asistirán representantes de al menos 60 países. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, ha informado que Estados Unidos presentará una nueva iniciativa para aplicar más presión al régimen de Maduro. La expectativa sobre lo que pueda decir o anunciar Estados Unidos es un poco alta. ¿Qué se puede esperar de este nuevo encuentro? Es uno de los códigos que vamos a descifrar con nuestro próximo invitado, sociólogo, politólogo, abogado, Carlos Sánchez Berzaín, quien es además director del Instituto Interamericano para la Democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Un placer. Bueno, dice Estados Unidos que no se debe esperar prácticamente nada del diálogo de Barbados y que ellos vienen a Lima a anunciar una nueva estrategia y van incluso con el secretario del Tesoro a hablar del día D y las expectativas económicas para la reconstrucción de Venezuela. Me gustaría primero saber su expectativa con respecto a esta reunión. Primero yo quisiera poner el tema en contexto. Y poner en contexto quiere decir recordar algo en lo que yo vengo insistiendo desde hace varios meses. Y es que Venezuela es parte del grupo de dictaduras de delincuencia organizada que hoy día se llaman castrochavismo, que hasta hace unos años se llamaban socialismo del siglo XXI y que en verdad empezaron el año 1999 cuando Chávez, electo presidente de Venezuela, se alía con el único dictador que existía en la región, Castro, y forman un proceso que no es otra cosa que la regeneración del castrismo que estaba agonizando en lo peor de su periodo especial y que aparece con nombre de movimiento bolivariano o ALBA y con Chávez como líder. Han pasado 20 años desde entonces. Eso ya es historia las Américas, prácticamente. no, pero es parte importante de la historia. Sí. Y las Américas hoy día están divididas entre gobiernos democráticos y gobiernos de dictaduras de delincuencia organizada. El año 99 había una dictadura y hoy día hay 4 dictaduras. Está hoy día Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y Venezuela es el país que han desvestido, el país que han liquidado para sostener un proyecto transnacional que está marcado por la delincuencia que va desde la violación de los derechos humanos hasta el narcotráfico. En ese contexto, en los últimos meses era previsible que la dictadura de Venezuela caiga, que el dictador Maduro deje el poder, porque a partir de enero ha sido declarado usurpador por la comunidad internacional. El mundo, más de 50 países han reconocido como presidente encargado a Juan Guaidó, han reconocido sus embajadores y en esa dinámica lo que hay en Venezuela es un gobierno usurpador, criminal, liderado por Maduro, sostenido por Padrino y por otra gente que están bajo el ojo y bajo la presión de las democracias que quieren recuperar la libertad en Venezuela. En ese contexto, ¿qué es lo que hace el castrochavismo? El castrochavismo implementa una estrategia que tiene 4 puntos. El primero es retener el poder a como dé lugar, no importa a quién matan, no importa a quién torturan, qué derechos humanos violan, y usan ese mecanismo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia. Un año que en Nicaragua se está matando gente y ellos siguen reteniendo el poder. Primero, retener el poder, no importa el precio. Segundo, conspiran para desestabilizar las democracias que los amenazan. Hay que notar nomás lo que pasa en el hemisferio. Hay conspiraciones en la Argentina, en el Brasil, en Chile, en el Perú, en Colombia, y es el castrochavismo que metiendo dinero y operando, entre otras cosas, el Foro de Sao Paulo, busca desestabilizar a la gente que los está señalando. Tercer elemento de la estrategia. Tratan de presentar sus crímenes como política. Cuando ellos matan no se llaman asesinatos, se llaman acciones revolucionarias. Cuando ellos cometen crímenes como el del narcotráfico, no es la lucha antiimperialista. O sea, politizan los crímenes que cometen en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y el cuarto elemento es negociar. Siempre están negociando. Cuando se les acaba el oxígeno, entonces abren una negociación. La pregunta es,
¿Qué número? Bueno, ellos no abrieron la negociación. No, ellos abren la negociación porque buscan intermediarios, buscan presiones internacionales. Esta es una negociación que se ha abierto. O sea que usted no tiene ningún tipo de fe escúcheme, con el proceso que ha llevado adelante Noruega. Déjeme terminar. Okay. El tema es que esta negociación la abre Oslo, la abre un gobierno que no ha reconocido a Guaidó y que es conocido por intermediar las presiones de La Habana. Y llevan después la negociación a Barbados. Pero no está Noruega solo, porque el grupo de contacto está allí y la comunidad internacional está formando parte de ese proceso. ¿Qué comunidad internacional? La comunidad internacional que quiere llevar a la dictadura a un proceso de elecciones donde, si bien Maduro no será candidato, el sistema dictatorial sobreviva, que cambie todo para que nada cambie. Y en esa dinámica la pregunta es, ¿qué número de negociación es esta en la crisis venezolana? Capriles empezó negociando. Yo le hago otra pregunta. O sea, la negociación es un mecanismo. Si no es la negociación, que es uno de los mecanismos que está en marcha en este momento, ¿cuál es la otra alternativa? El mecanismo de la negociación. Porque es que hasta ahora la comunidad internacional solamente ha dicho, y lo dicen con respecto a la reunión de mañana, que la única salida puede ser pacífica. No hay hasta ahora nadie en la comunidad internacional que haya dicho vamos a asumir esta coalición internacional que entre y militarmente saque a Maduro del poder. Bueno, es que pacíficamente se pueden hacer muchas más cosas de las que están haciendo sin necesidad de negociar. ¿Cómo la negociación, déjeme explicarle, la negociación, primero déjeme terminar la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué número de negociación es esta en la crisis de Venezuela? La 10ª, la 15ª, la 20ª, nadie sabe, es la enésima, porque empezó negociando Capriles, después siguieron negociando los presos políticos, han negociado todo el año pasado para la elección, cuando ha negociado durante la vigencia de la actual Asamblea Nacional, ha negociado Ramos Alup, ha negociado Borges, ha negociado todo el mundo, ahora está negociando Guaidó, ¿y qué sale de ahí? Que la dictadura se queda y que nada cambie. O sea, bajo ese parámetro, ¿cuál es la alternativa? Hay varias alternativas y una de las alternativas la ha puesto en funcionamiento tímidamente el gobierno, la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la aplicación del TIAR. Venezuela ha regresado al TIAR, pero regresa al TIAR y de inmediato el presidente Guaidó sale y dice esto no es una varita mágica. Y en la otra mano sale Maduro, sale Padrino y sale Diosdado a amenazar a todos los que habían aprobado ese retorno al TIAR, porque el TIAR sí es un mecanismo donde no necesariamente se usa la fuerza, pero se configura la amenaza creíble para que la dictadura y la usurpación cesen. ¿Y usted me puede explicar cómo se construye? O sea, ¿en qué se basa, cómo se constituye esa amenaza creíble? La amenaza creíble es simplemente que la dictadura sepa que además de las medidas de presión y de sanción internacionales que están imponiendo Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Solamente Costa Rica y creo que el Perú han retirado sus embajadores. Los demás países no han ejecutado medidas, están en la plena declaración. Estados Unidos acaba de decir que está pensando en una cuarentena o que está pensando en un embargo. Bueno, ¿y por qué no el conjunto de países? Usted sabe que en el marco del TIAR, las medidas que se pueden tomar van desde la suspensión de relaciones diplomáticas, consulares, el bloqueo de correos, el bloqueo de conexiones de caminos, de aeropuertos, de puertos, y la última medida es una acción armada, que es una acción armada legítima, porque el TIAR está en el marco del sistema de las Naciones Unidas, que ha sido creado para mantener la paz y la seguridad internacionales. Y hoy día Venezuela es un país al que le han liquidado la soberanía, le han liquidado los derechos humanos y le han liquidado la independencia nacional. Doctor Sánchez, permítame hacer una pausa y luego me gustaría que profundizáramos un poco más acerca de la instrumentación de este mecanismo. Ya venimos con más de Código 58. Bien, el doctor Carlos Sánchez Berzaín sigue con nosotros y yo le quisiera preguntar cómo puede el presidente Juan Guaidó sacar el máximo provecho de esta reincorporación de Venezuela al TIAR. Bueno, en el tema del TIAR lo que queda por hacer al presidente Guaidó es pedir la reunión de consulta, es nada más una carta. Que él o su embajador en la OEA, el señor Gustavo Tarre Briceño, hagan diciendo que se reúna. Entonces, el TIAR tiene 17 miembros, más Venezuela 18.
los 17 miembros han reconocido a Guaidó. Entonces, si se hace una reunión de ese tipo, es muy diferente a la reunión de Lima, donde va hasta Cuba, que es la dueña del oprobio y de la ocupación en Venezuela, y que en el caso del TIAR sería la acusada, porque Cuba es el país que está ocupando militarmente a Venezuela. Si se reúne el TIAR, entonces eso es ya un proceso de avance en la recuperación de la soberanía de Venezuela, pero hay más. ¿Y usted cree que esa es una amenaza creíble? Absolutamente, es tan creíble que yo le invito a revisar las declaraciones, creo que del 26 o del 29 de julio pasados, de Maduro. Maduro ha dicho, la grúa está lista para llevarse presos a todos estos. ¿Qué ha dicho Diosdado Cabello? Ha dicho que los va a poner en manos de la justicia y que los va a meter a la cárcel. ¿Qué ha dicho Padrino? Ha dicho que es una acción proimperialista y que es traición a la patria. Mire, ellos tienen un miedo que se expresa en sus declaraciones. Y el sobrevuelo que ha reconocido el Comando Sur de vuelos de inteligencia sobre aguas internacionales, ¿eso usted qué lectura le da? ¿Tiene la posibilidad de convertirse también en una amenaza creíble o no? Mire, yo lo que le quiero decir es que la comunidad internacional no va a hacer nada que los venezolanos no hagan. Y aquí está faltando una cosa que se llama iniciativa. La única recomendación para el presidente Guaidó es tome la iniciativa, no sea reactivo. El diálogo de Barbados no es iniciativa de Guaidó ni de Venezuela, eso es iniciativa de la dictadura con los socios internacionales que lo protegen. ¿Qué es iniciativa? Lo estamos diciendo desde enero, desde que Guaidó fue nombrado presidente y se juramentó. La Constitución de Venezuela manda que el presidente Guaidó nombre un vicepresidente y nombre un gabinete de ministros. No tiene gobierno. Lo que están manejando ahorita es un gobierno de asamblea. La famosa ley que han hecho en la Asamblea Nacional, que es la ley para la transición a la democracia, tiene la agenda equivocada porque tiene 3 puntos. Dice, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es al revés. Es gobierno de transición para cesar la usurpación y luego hacer elecciones libres, pero no la quieren cambiar porque ahí adentro hay un conjunto de presiones políticas que temen que le vaya demasiado bien a Guaidó. Yo escribí un artículo que ha tenido millones de repercusiones que se llama Liberen a Guaidó. Guaidó está preso del sistema político tradicional que forma la oposición, que al parecer no lo deja actuar. Pero entonces, ¿él es una víctima o un culpable? Yo no sé, pero como las cosas en la política se juzgan por el resultado, no están haciendo lo que deben hacer. Y a momentos se dan la vuelta y dicen, ¿y por qué Estados Unidos no ayuda? Porque Estados Unidos va a ayudar sobre lo que el gobierno legítimo de Venezuela haga. Yo no creo que Estados Unidos le diga que no al gobierno de Venezuela si el gobierno de Venezuela invoca el TIAR y pide la reunión de consulta. Bueno, Estados Unidos siempre ha dicho que no lo haría si los aliados no participan. Y los aliados, que en este caso son Colombia y Brasil, siempre han dicho, nosotros no queremos nada que no sea una solución dialogada y política. Convoque el TIAR, eso es política. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que así se llama, es un tratado para preservar la paz y la seguridad internacional y para evitar la guerra. ¿Y por qué no lo hace el presidente Guaidó? Ah, bueno, yo le estoy recomendando... Bueno, ya ha dado el primer paso, pero... No, ha dado el primer paso y el mismo día salió a decir esto no es una varita mágica, mientras que los afectados han salido a desgarrarse las vestiduras para paralizar aquello. Ahora, yo afirmo en mi columna de esta semana que el dictador Maduro está utilizando el diálogo de Barbados para evitar la implementación del TIAR. Está enfriando con eso la implementación del TIAR. Pero no debía también Juan Guaidó agotar la instancia del diálogo que además está siendo promovida por una parte de la comunidad internacional. No podía él darle la espalda tampoco a esa iniciativa, ¿o bueno, sí? Bueno, si quiere dialogar, que dialogue, pero que por lo menos use la gran fórmula de la diplomacia internacional en caso de conflicto. Y es talk, talk, fire, fire. O sea, habla, habla, pelea, pelea. No toma iniciativa. Él puede seguir hablando todo lo que quiera y ya Estados Unidos y otros países le han dicho que no sale nada de Barbados. Pero mientras tanto, ¿por qué no pone en aplicación el TIAR? Ya Venezuela es parte del TIAR. Los 17 otros países que están en el TIAR, repito, han reconocido a Guaidó. Ponga en marcha ese mecanismo que no va a declarar mañana la guerra ni nada, porque el TIAR tiene el propósito de evitar la guerra, no de hacerla, pero entonces, el de proteger la independencia de los estados y el proteger las agresiones que en este caso Venezuela sufre. ¿Nos puede ayudar? Y discúlpeme que le pida que recapitulemos cuáles son los bullet points del TIAR que se pueden empezar a implementar antes de llegar al último escenario, que sería un eventual escenario militar. Solamente uno, que el presidente Guaidó o el embajador ante la OEA pidan la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Entonces se reúnen 18 ministros.
Y ahí se hace la propuesta de que se declare a Venezuela como un país ocupado, que ha perdido su soberanía y que no tiene independencia. Por la injerencia y la que presencia de los cubanos. por todo lo que está probado, ¿no? Por la presencia además de un gobierno usurpador, porque el gobierno legítimo es el de Guaidó, que usa la fuerza armada brutal, con tortura, con muerte, con encarcelamientos para mantenerse en el poder. Pero el argumento debe ser la injerencia de un agente externo, exterior. Uno de los argumentos. ¿A quién responde el gobierno usurpador que se atribuye liderar Maduro? Eso es un acto de ocupación. Y él está ocupando Venezuela con los cubanos, pagándole a los rusos, con los narcotraficantes colombianos, con una serie de grupos paramilitares. Bueno, ese es trabajo para el TIAR. Y después de esa convocatoria, después de esa reunión, después de que le dieran el hipotético visto bueno, los otros 17 que conforman el TIAR en la OEA. Tienen que empezar a tomar medidas sobre el asunto y la lista de medidas está en el tratado. Lo primero que va a hacer ese conjunto de países es declarar que Venezuela es un país que ha perdido su soberanía, que está ocupado. Eso es un avance muy importante. Y lo segundo es que va a combinar seriamente a Maduro y a las fuerzas de ocupación a que se retiren de allá y empezarán a tomar medidas que son medidas estructuradas. ¿Cómo cuáles? Pueden empezar a romper relaciones diplomáticas, pueden seguir estableciendo en conjunto sanciones económicas. La dictadura de Maduro no aguanta... Bueno, eso se ha venido haciendo y a los países de América Latina les cuesta incluso legislar y promover medidas en la política doméstica para apoyar este tipo de acciones. Bueno, por lo que está pasando en América Latina es una cosa muy penosa. Los países se están acostumbrando a tratar de atender el síntoma sin tocar la causa. El síntoma son los cientos de miles o millones de venezolanos que están llegando a Colombia, a Brasil, a Panamá, al Ecuador, a Chile. Ese es el síntoma. El síntoma es la crisis regional, el síntoma es la conspiración del castrochavismo contra esas democracias. Pero la causa es la existencia de las dictaduras en Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Hay una frase famosa: mientras Cuba sea una dictadura, no habrá paz en las Américas, y eso se está cumpliendo. Porque bueno, se ha cumplido el fenómeno venezolano ahora. no es venezolano, es castrista. Sí. Y eso se llama castrochavista porque está hecho con la plata que Chávez entregó liquidando a la República de Venezuela y empobreciendo a los venezolanos. Doctor, muchas gracias por haber venido. Me he quedado sin tiempo para seguir conversando, pero espero que pueda volver a venir acá al estudio. Muchas gracias por ilustrarnos. Ya venimos con la parte final de Código 58.